Muchas gracias por ceder vuestro tiempo para informar de esta importante enfermedad que muchas veces es invisible, pero que vosotros vais a entrar en detalle que es latente. Vamos con Inmaculada Ibor. Vamos a empezar con la rueda de prensa. Como he dicho, es la presidenta del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris. Y me gustaría saber, Inmaculada, cuál es el contexto de esta terrible enfermedad en el mundo y en España. La rabia es una enfermedad, es la más antigua de la humanidad. Ves la literatura y dicen que hace ya 4.000 años antes de Cristo, en antiguas civilizaciones como la egipcia, ya se describió. Y en el siglo XV ya existen datos que avalan que se conocía en España o que se conocía. Por lo tanto, es una enfermedad muy antigua, muy grave y que además está distribuida por todo el mundo. Los datos nos hablan, los datos que se reflejan en la OIE, pues que cerca de 59.000 personas mueren al año a causa de la enfermedad. Y como bien habéis dicho, pues el 99% de los casos se deben a animales que están contagiados de la enfermedad. Entonces, se trata de un problema de salud global que afecta a toda la población. Por otra parte, pues a nivel de España no podemos dejar de bajar la guardia, porque ¿qué ocurre? Que por nuestra situación geográfica estamos muy cerca de zonas de África y Asia, que es donde más casos se producen y donde la tendencia es muy superior, y entonces somos una zona de paso, con el riesgo de que se puedan pasar fronteras de forma ilegal o que existan animales vagabundos que están incontrolados. Entonces, definitivamente, en España es un problema latente por este sentido y tenemos que mantener una prevención. En materia de prevención, exactamente, ¿qué labor tenéis los veterinarios? Pues en materia de prevención tenemos la labor los veterinarios en varios aspectos. Por ejemplo, uno de ellos pues es a nivel de clínica, lógicamente. A nivel de clínica, pues el veterinario es el que puede saber qué vacuna hay que poner, a quién hay que ponerla y por qué hay que ponerla. El veterinario pues lo que tiene que hacer es primero hacer una revisión del animal, saber en qué estado, si tiene un estado de salud óptimo para que se le pueda poner la vacuna, porque sabemos que dependiendo del estado en el que se encuentre el animal, la vacuna va a tener unos efectos u otros. Puede ser que si un animal está enfermo no tenga la inmunidad que debería de adquirir, y entonces es fundamental una primera revisión, y además es un acto puramente médico, con lo cual siempre tiene que estar realizada bajo la supervisión. También el veterinario conoce los distintos productos biológicos que se encuentran en el mercado y cuál puede ser el más adecuado para cada tipo de animal. Esto es fundamental. En definitiva, el veterinario es el que puede ver al animal y establecer un plan de prevención vacunal para ese animal en concreto, teniendo en cuenta unos conocimientos que son racionales, y no pongo esta porque me gusta más, sino con una base científica por conocimiento de las vacunas que existen en el mercado. De esta forma, pues el veterinario actúa, digamos, como un agente de atención primaria de salud, y cada centro veterinario está colaborando en el día a día en la salud pública, porque está haciendo que se evite el contagio de la enfermedad o que se produzcan casos de enfermedad que afecten a los animales y por ende puedan luego repercutir en las personas. Otra cosa que también hacen los veterinarios, pues también hacen cuando existe alguna sospecha de rabia, porque un animal ha agredido o demás, pues se encarga de realizar la observación de ese animal y de determinar si efectivamente el animal puede ser sospechoso de enfermedad o no. También tenemos actuaciones a nivel de los servicios sociales, ya no en el ámbito de la clínica, pues en los pasos de las fronteras. En los pasos de las fronteras, el veterinario, el inspector, lo que realiza es un control de la documentación animal, un control de la identificación animal para poder comprobar que realmente se corresponde el animal que viene con el animal que nos están presentando. Y luego, pues también, en el caso que sea necesario, dependiendo de los países que puedan venir o a donde puedan dirigirse, pues también de los resultados de la serología que se corresponda con los niveles adecuados para que el animal esté convenientemente protegido. Por otra parte, también hace una labor de asesoramiento muy importante para todos aquellos propietarios que quieren viajar con sus animales, con sus perros a distintos países, diciéndole en qué países, qué condiciones. Sería muy desagradable para un propietario tener que dejar su animal en un país que no podérselo llevar con él, o tenerlo que dejar en cuarentena, se pondrían problemas. Entonces, la labor de asesoramiento
del veterinario. Y si ya nos centramos un poco más a nivel global, pues vemos que la OIE mismo recomienda que tanto los veterinarios como los servicios veterinarios son fundamentales para poder establecer lo que digamos campañas de lucha y de prevención para poder erradicar y controlar esta enfermedad. Y por otra parte es fundamental que los veterinarios estén ahí colaborando pues, con los médicos, con los municipios y con todo el resto de actores implicados en el control de. ¿A qué problemas nos enfrentamos hoy en día que hacen que la aparición de casos de rabia pues sigan siendo un riesgo en España? Pues tenemos varios puntos importantes. Uno de ellos es pues que, por ejemplo, en cada comunidad autónoma tenemos un plan de vacunación diferente. Hay una normativa que es distinta en cada comunidad autónoma. En algunas comunidades autónomas se vacuna cada año, se revacuna cada año, en otras comunidades cada 2, en otras comunidades en función de lo que diga la prescripción técnica de la vacuna utilizado, pero incluso hay comunidades autónomas que no vacunan de rabia y otras que vacunan solo a determinados animales. Por ejemplo, Asturias vacuna solamente a los potencialmente peligrosos y Cataluña y País Vasco no vacunan. Esto es causa de incertidumbre y es causa de que no sea tan eficiente que en las comunidades autónomas donde sí se lleva un mejor control de la vacunación, pues es, digamos, como perder un poco de efectividad, porque no podemos dejar de lado que esas personas que en una comunidad autónoma no vacunan, viajan a comunidades autónomas donde sí que vacuna y viceversa. Y además, porque también hay que tener en cuenta que los animales abandonados, pues traspasan las fronteras fácilmente de una comunidad autónoma a otra. Entonces, esto es un problema de no tener unificada una normativa en materia de rabia que hace que potencialmente se puedan producir mayor riesgo, ¿vale? Otro problema es que las fronteras, aunque existen controles, siempre son permeables. Por ejemplo, en Europa, que existe una libre circulación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se pueden venir y más considerando pues que tenemos tan cerca Marruecos, que sí endémicamente que tiene la enfermedad de forma endémica, con lo cual el paso pues a través de ciudades como Ceuta, Melilla y demás, pues es muy fácil. Los casos que imagino que luego nos explicará en todo momento, pues del año 2013 o recientemente en junio del 2019, donde han entrado animales a través de Ceuta y que luego han tenido su repercusión aquí dentro de España. Entonces, no podemos perder de vista esa posibilidad. Por otra parte, si nos referimos a la rabia que se transmite a través de animales silvestres y que pueden afectar a zorros, mapaches, perros mapaches, etcétera, pues también, aunque se considera erradicada no desde hace demasiados años en países de la Europa occidental, del norte y central, el virus sigue circulando en Europa, con lo cual hay un riesgo potencial. Y en menor grado, aunque el poder de transmisión es menor, también tenemos el virus circulando entre las poblaciones a nivel de Europa, con lo cual es otro factor de riesgo. Es menor, pero existe, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Ya por último, pues diría también pues el auge de este comercio internacional de animales, que muchas veces lo hacen de forma ilegal, muchas veces todos tenemos casos, yo en la Consellería de Agricultura, pues he tenido casos de animales que vienen de otras zonas de Europa, de países del este o de otra tal, comercio ilegal de animales de menos de 6 meses, no bien identificados y que muchas veces vienen en unas condiciones sanitarias deplorables. Vamos a ajustar el foco a la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son los datos de vacunación? ¿Se pueden mejorar esas cuotas? En la Comunidad Valenciana, bueno, plan de vacunación ya muchísimos años. Anteriormente se hacía bianual y en el 2016 se publicó una nueva normativa y esta normativa sí que establece las pautas que se deben de llevar ahora de forma de vacunación y se establece también que la vacunación se debe de comunicar obligatoriamente al sistema al RIVIA, al Registro Informático Valenciano de Identidad Nacional. Y también un punto importante, y es que estableció una red de vigilancia epidemiológica. Esta red es muy importante porque es la más completa que tenemos ahora a nivel del país. ¿El por qué es esto? Porque sí que es verdad que otras comunidades autónomas también tienen una red de vigilancia, pero la nuestra abarca hasta 10 enfermedades, entre ellas la de la rabia y también antes como pueden ser leishmania, toxicidad.
asma. Entonces, con esta normativa, lo que nos está estableciendo es que deben vacunar todos los animales a partir de los 12-16 semanas, una revacunación después de la primera y posteriormente lo deja libre a las técnicas de la vacuna que se esté aplicando. Cosa pues que, bueno, desde la organización colegial siempre hemos defendido que conforme a las publicaciones, los estudios que se realizaban y demás, pues que era más conveniente hacer una vacunación anual. Y siempre, además, tener un poco en cuenta el criterio del profesional que está aplicando la vacuna, que puede conocer datos de un animal en concreto que por un motivo determinado, aunque la vacuna especifique, y siempre desde luego teniendo en cuenta lo que te dice el productor de la vacuna, aunque la vacuna especifique que el animal ha de revacunarse, puede revacunarse hasta los 3 años, pero en este caso concreto, por las circunstancias concretas de ese animal, puede ser conveniente hacerlo con anterioridad. ¿Mejoras? Pues hombre, tenemos aquí un ejemplo práctico de lo que puede ser una mejora que se puede hacer y que podemos continuar apoyando para luchar contra esta enfermedad. Las jornadas científicas, la divulgación entre los profesionales, por ejemplo, tanto a nivel del Colegio de Valencia como del de Alicante y Castellón, similar a lo que habéis comentado que van a hacer los estudiantes con los de bachiller y de eso en los institutos. El Colegio de Veterinarios, por ejemplo, hace campañas de concienciación sobre tenencia responsable, en la que también un poco a otros pequeños el interés y lo que supone tener bien cuidados a los animales, vacunados y demás. Hacen campañas en los institutos de conciencia. Entonces, en definitiva, todo esto. ¿Pero qué otras cosas podemos hacer? Pues yo considero, y lo estábamos comentando con mi compañero de Ceuta, la identificación. Es muy importante insistir en que todos los animales estén identificados. Es una lucha que nosotros tenemos también con la Administración sanitaria a nivel de sanidad animal, por ejemplo, que tenemos la identificación obligatoria para perros, pero deberíamos tenerla también para gatos. Es obligado vacunar gatos, pero no están identificados. Los animales es fundamental desde el punto de vista de que tener datos de y con eso poder saber qué es lo que tenemos que hacer en el futuro o plantearnos nuevas medidas, y por otra parte porque es fundamental para evitar el abandono de animales. Es fundamental y no tenemos que perder el abandono. Los animales vagabundos son un factor de riesgo importante. Me decía todos y que prácticamente han acabado con el abandono, con ayuda de otras cosas, con el abandono de los animales. Como no, pues la colaboración con las autoridades, el mejorar la relación con nuestros compañeros los médicos, también son medidas que se pueden tomar para mejorar. Muy interesante el tema de... Vivimos en una sociedad de datos, crear histórico de datos para poder controlar. Precisamente eso, ¿existe un sistema de control y seguimiento de la vacunación antirrábica en esta comunidad en donde estamos? Tenemos unos datos que no son... O sea, antiguamente pues sí teníamos los datos globales de los animales que se vacunaban, pero desde que salió esta nueva normativa y se creó la red de vigilancia, tenemos también los datos de cuándo se vacuna, de la duración de las vacunas, y además los podemos relacionar con la identificación del animal, con lo que tendríamos también los datos de la edad de los animales. Esto lo tenemos relativamente poco tiempo. De hecho, sabiendo que los animales se pueden vacunar cada 1 o cada 3 años en nuestra comunidad autónoma, todavía no lo tenemos 3 años implantados. Pero bueno, con los datos más o menos que tenemos ahora mismo, podríamos estar en torno a un 59,2% de animales que han hecho una pauta de vacunación correcta, con los datos que ahora tenemos. Pero relativamente tenemos todavía poco tiempo implantado un sistema completo de comunicación de esto. Inmaculada resaltaba la posición que tiene la península ibérica como entrada y salida no solo de mercancías, sino también, en el caso que estamos, de enfermedades. Y es precisamente Alfonso Morey, bienvenido Alfonso, veterinario clínico de Ceuta, que ha diagnosticado el último caso de rabia en España en el mes de junio. Cuéntanos cómo se produjo ese caso. Este animal, el 5 de junio en mi clínica, afectado por una
afectado por una mordedura a nivel del arco cigomático. Eran personas de la Protectora de Animales de Ceuta que me lo trajeron, simplemente era una herida y lo tratamos como tal, sin mayor repercusión, puesto que en ningún momento se indicó que el perro había entrado de forma irregular en territorio nacional. Entonces, bueno, el perro se curó perfectamente de la herida, pero el 18, 19 de junio entró a las 6 de la tarde con la consulta llena de gente, un perro que dentro de un transportín, con un comportamiento totalmente anómalo. Inmediatamente pasamos a una segunda sala para aislar el animal y ya me reconocieron los miembros de la Protectora de Animales que el animal había entrado en Marruecos. Entonces, los síntomas eran compatibles, era una encefalitis típica, porque aunque puede haber un diagnóstico diferencial con moquillo a nivel de la encefalitis, cuando has visto moquillo y has visto rabia, si no has visto la rabia no lo sabes, pero cuando la has visto los dos sabes cuándo es rabia. Entonces, pues inmediatamente se avisó a los 5 minutos a las autoridades sanitarias ceutíes, sanidad animal. En 20 minutos se procedió a la eutanasia del animal y al envío del cerebro al Instituto Carlos III, donde mediante una prueba de determinación de anticuerpos por fluorescencia, la DFA, se establece la positividad o negatividad del caso. ¿Cómo se diagnostica un perro de rabia? Bueno, todos sabemos que hay una hidrofobia, que hay una encefalitis con cambios. La agresividad del perro viene marcada por etapas de agresividad, calma, agresividad. Y la forma de comportarse es totalmente, no tiene un patrón, es una agresividad hacia todo y contra todo. Pero quiero resaltar que no solamente que este caso, que era un caso típico de rabia furiosa, a lo largo de nuestra experiencia profesional en Ceuta hemos diagnosticado casos que son mucho más peligrosos, que son la rabia muda, en la cual el perro o gato es portador de un virus tan letal como el de la rabia furiosa, pero no manifiesta ningún tipo de comportamiento agresivo hacia nadie. Y entonces eso da a que me encuentro un perro, oiga, pobrecito, está malo, incluso a ver si tiene algo dentro de la boca, incluso lo puede manipular, y la persona que lo manipule no es consciente de que está trabajando con un virus totalmente mortal. ¿Qué riesgos comporta a la península ibérica estar tan cerca, frontera con frontera? Está en el caso del estrecho, en países como Marruecos, donde la rabia es endémica. Bueno, hay que analizar la situación de Marruecos, ¿no? Marruecos es un país que existe una tremenda población de animales, de gatos, perros, y a nivel de la naturaleza en Marruecos es muy importante porque es muy extensa, de chacales y de zorros. Y entonces no existe ningún dato por parte de las autoridades marroquíes de lo que está pasando allí a nivel de la rabia, pero todos sospechamos por lo que vemos, porque simplemente por las apreciaciones y por los viajes que realizamos encontramos habitualmente episodios de control por parte de las autoridades y no existe una identificación animal, ni existen campañas de vacunación antirrábica, con lo cual la vulnerabilidad de la población de animales de Marruecos es tremenda y por supuesto que eso repercute a un estatus, puesto que aunque parezca que la rabia está muy lejos, la tenemos a 14 kilómetros de nuestro territorio peninsular. Y claro, cuando analizas los flujos de personas que pasan el estrecho de Gibraltar, no sé si alguna vez lo veis, la operación de paso del estrecho, donde millones de personas pasan en el verano en vehículos, caravanas, con o sin mascotas, el riesgo potencial de que todas estas personas que visitan Marruecos tengan la capacidad o de ser agredidas o de ser mordidas o que sus mascotas no hayan sido suficientemente inmunizadas, porque detectamos muchísimos fallos de información en las personas que viajan a Marruecos con respecto a la capacidad de inmunización de sus mascotas. Es típico que pasa el señor con su perro a Marruecos y cuando vuelve se encuentra que no ha hecho los análisis de titulación de anticuerpos y claro, son unas situaciones desagradables porque de tener que desprenderte de tu mascota, aunque sea durante unos días mientras se estabiliza y se estudia el tema, pues es complicado siempre. ¿Estamos preparados en materia, en clave de prevención? ¿Estamos preparados para afrontar casos de rabia? Hombre, vamos a hablar de dos Españas, de la España que vivimos al lado de la rabia y de la que hay de Algeciras para arriba.
Nosotros en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla llevamos 40 años luchando contra esta enfermedad tan terrible, concienciando a la población, trabajando mano a mano con los médicos y fuimos pioneros en la identificación mediante microchip de las poblaciones de animales y llevamos 40 años vacunando gratis en Ceuta. La vacuna a los propietarios no le cuesta absolutamente nada para perros, gatos y hurones. En mi centro sanitario, sin ir más lejos, durante los meses de mayo y junio hemos vacunado 2.100 mascotas, que supone un trabajo terrible, pero nos permite con orgullo decir que tenemos la población de mascotas más protegida del mundo. Y ahora vamos a hablar de Algeciras hacia arriba. Yo tengo la sensación, cuando hablo con mis compañeros, cuando viajo, que no somos conscientes de la vulnerabilidad que tenemos. Puesto que si aplicamos la legislación que existe para el control, es perfecta. O sea, no tiene por qué pasar nada. Pero siempre hay un fallo humano o de irresponsabilidad o de inconsciencia que rompe todo el sistema. Y si este perro, por ejemplo, que atendimos en nuestro centro, comentabas que en Cataluña no se vacuna de la rabia, pues vamos a pensar en los 50 centímetros que han ocasionado que ese perro no haya rabia en Francia. Este perro iba para Francia. Este perro fue mordido a nivel del arco cigomático. La transición del virus fue de 21 días desde el día de la mordedura hasta que produjo la fase rabiosa. Si este perro hubiera sido mordido en una parte distal de su cuerpo, teniendo en cuenta que en la primera semana de julio viajaba para Francia, hubiera rabiado durante el trayecto. ¿Qué hubiera pasado? Que se hubiera diagnosticado, que el que lo vio sabiendo que o percibiendo que esto era algo grave, suelto el perro donde sea. Imagínate que sueltas ese perro en una comunidad donde los perros no están suficientemente protegidos, con lo cual realmente podríamos haber encontrado una situación tremendamente problemática y todo viene relacionado con la inconsciencia o la irresponsabilidad de personas que rompen las leyes y que no las asumen y que nos ponen en riesgo a todos. El otro caso que tuvimos fue, pues, lo comentábamos, con un cazador que sabiendo que la campaña de vacunación es gratuita, decidió no vacunar a lo largo de los años, puesto que hay algunos cazadores que establecen o que piensan que disminuye la capacidad olfativa de sus perros, lo cual es falso, por lo menos con las vacunas actuales. Entonces, ¿somos vulnerables? Por supuesto. ¿Y cómo podemos evitar la aparición de nuevos casos de rabia? Hombre, totalmente de acuerdo con lo que ella estaba comentando. Tenemos que unificar criterios a nivel nacional. Tenemos que tener un mismo concepto a la hora de la profilaxis vacunal y también tenemos que tener una unificación en ese reino de taifas que se han convertido los registros de inscripción sanitaria. Yo no puedo ver si un perro que venga de otra comunidad, con mi censo, si está vacunado de la rabia. Todos los veterinarios, cuando metemos un microchip en nuestro ordenador, tenemos que saber y conocer la historia vacunal de ese perro. Puesto que es fundamental partir de esos datos para establecer las medidas profilácticas necesarias. Muchas gracias, Alfonso, por darnos luz en donde estás tú. Y me quedo con ese concepto. Ceuta es uno de los lugares más protegidos del mundo en función de la rabia. Y solamente me quedaría añadir que sería de proponer o de pensar que la Comunidad Económica Europea estableciera, una vez que se organizase aquí todo en condiciones, un protocolo de colaboración con el gobierno marroquí para ofrecerles, aunque sea la experiencia que tenemos en la lucha antirrábica, puesto que si protegemos la zona endémica de donde nos viene la rabia, nos protegemos a nosotros mismos. Doy la bienvenida a Natividad Tolosa, que es responsable del Centro de Vacunación Internacional del Hospital Clínico Malvarrosa, pero es la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. Quería preguntarte qué importancia tiene, lo hemos visto desde el punto de vista de los veterinarios, pero desde el punto de vista médico, la enfermedad de la rabia en personas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues desde el punto de vista médico es que la rabia es una enfermedad terrible. Es una enfermedad global que, como bien ha dicho Inmaculada,
se notifican cerca de 60.000 casos de muerte anuales al año. Y pensamos que ese dato probablemente será infranotificado porque probablemente donde se produce la mayoría de las muertes, que es en países como en Asia, fundamentalmente en la India, o en Latinoamérica o en África, sobre todo atendiendo a que la mayoría de los casos son menores, son niños. Pues los registros de notificación no están como en nuestro medio. Entonces, probablemente sea una enfermedad todavía mucho más prevalente. Y lo que, desde el punto de vista médico, es tan terrible para la rabia es que una vez que se manifiesta en humanos, prácticamente es letal. Y eso en medicina para nosotros es terrible. Que una vez que tengas una clínica, que prácticamente ya no puedas hacer nada porque tiene un 100%, cercano a un 100% de mortalidad. Eso es fundamental. Entonces, no la podemos olvidar, porque en ese caso es donde la prevención tiene su palabra mayúscula. Y es tanto que el hecho de que esté más afectado en esos países en vías de desarrollo, que la OMS ha determinado que es una enfermedad, como llaman ellos, una neglected disease, una enfermedad desatendida. Es verdad que el no tenerla tan presente en humanos en el primer mundo nos hace a veces olvidarla, pero no creo que sea para olvidarla. Para tener las cosas claras, ¿cómo puede una persona contagiarse de rabia? Bueno, la rabia es una zoonosis, ¿vale? Es una zoonosis que se transmite al humano a través de la saliva de los animales infectados. Fundamentalmente, el grueso es por mordedura, sobre todo de perros, también otros mamíferos, y tampoco podemos olvidar, como muy bien ha dicho Inmaculada, los murciélagos, que también pueden ser portadores. Es contacto con saliva, fundamentalmente a través de mordedura, y hay otros casos, bueno, pues excepcionales, a través de contacto en mucosas o piel no intacta. Incluso se ha descrito alguna cosa excepcional de inhalación de aerosoles en laboratorios donde haya alta concentración, ingesta, eso me llama mucho la atención, ingesta de carne o leche contaminada, y algún caso excepcional diatrógeno a través de trasplante de órgano sólido de córnea, pero eso es muy excepcional, nos tenemos que dar con el dato de a través de la saliva de animales infectados. ¿Y cómo prevenir esa rabia en personas? Bueno, como es una zoonosis, la prevención en personas es un poco lo que estamos viendo aquí, es el control en animales, ¿vale? Si lo controlamos en animales, porque claramente estamos diciendo que vacunar a toda la población no sería razonable, no sería coste efectivo. Lo interesante es tener lo que se intenta desde del Colegio de Veterinarios, y lo que está contando es tener controlada la población animal, que es la transmisión, ¿vale? Y es lo que se está haciendo. Hay un plan de contingencia para el control de animales domésticos. Yo creo que aquí, pues en España, está claro que se podrán hacer mejor las cosas, seguro que se pueden hacer, pero bueno, que no tengamos rabia canina y que tengamos ese certificado, eso es muestra de que han trabajado mucho los veterinarios y toda la población que trabaja con animales. Y luego, a nivel de humanos, bueno, nosotros lo que recomendamos fundamentalmente es la prevención, y la prevención, el primer punto de prevención es no tocar. ¿Vale? No molestar a un animal que no tienes controlado, que no conoces, ¿vale? Es verdad que los casos que en nuestro medio, los casos que nosotros estamos de alguna forma viendo, siempre obedecen a turistas o inmigrantes a zonas de alta endemicidad. Y la primera prevención que les decimos es, por favor, allí donde viajes, que sea un país donde haya una alta endemicidad de casos de rabia en animales, por favor, no toques a un animal que tú no conoces, es lo primero. Y luego, en algunos casos, sí que es verdad que por estimación de riesgo nosotros podemos hacer una vacunación en humanos preexposición, ¿vale? En algunos casos por riesgo ocupacional, y en algunos casos también lo hacemos a través del Centro de Vacunación Internacional, una pauta preexposición que a viajeros que tengan, o a inmigrantes, fundamentalmente también muchos niños, ¿vale? Los niños son una población especialmente vulnerable, sobre todo niños VFR, esos niños que viajan a visitar a su familia porque son inmigrantes y que se relacionan con las aldeas de sus padres, y allí sí que hay muchos animales
callejeros, y son el grupo especialmente del colectivo de mayor riesgo. Entonces nosotros podemos hacer una vacunación preexposición. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha hecho una pauta preexposición con 2 dosis que considero que también es válida. Teníamos una de 3 dosis que era un poco más alargada. No podemos evitar que nos muerdan a un animal, sobre todo, que pueda tener rabia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la actuación ante una mordedura es una actuación básica, ¿vale? Una actuación clínica de primera emergencia sería siempre, y sobre todo atendiendo que hubiera un riesgo de rabia, la actuación inmediata es fundamental, porque está descrito que lavar la herida con agua y jabón y con agua a chorro hasta 15 minutos, yo siempre les explico como si no hubiera un mañana, ¿vale? Pues eso puede, en algunos casos dicen que puede prevenir la transmisión incluso al 90%, o sea que sería ya una actuación que solamente esa información que se la damos a los viajeros ya es importante, ¿vale? Después hacer una desinfección con un antiséptico básico de la herida y el tratamiento de la misma en el caso que procediera, pues con antibióticos de alto espectro, bueno, según como fuera. Y luego ya llega la parte de analizar el tipo de mordedura, el tipo de animal, el tipo de exposición, y en función de eso ya pasaríamos a otra escala mayor. ¿Existe precisamente un tratamiento después de la mordedura de ese animal? Vale, pues cuando se estima que la mordedura ha sido hecha por un animal potencialmente de riesgo, claro, lo ideal es que se pueda, ahí ya entran los compañeros, que se pueda aislar al animal. Hay un periodo, ¿no? Creo que ellos tienen entre 10 y 14 días de observación. En algunos casos, si se pueden mandar muestras a laboratorios de referencia, es ideal. Pero lo que hacemos a nivel médico es categorizar la exposición en 3 niveles de riesgo, ¿no? 1, 2, 3, y en función de que estuviéramos en cada una de las categorías, que fuera un contacto pues con piel intacta, mordedura, más dónde está la mordedura, cuántas áreas afecta, cuántas terminaciones nerviosas, entonces ya pasaríamos a una pauta de tratamiento post-exposición, que puede englobar la pauta de vacunación post-exposición. Hay diferentes pautas, incluida la gamma-globulina específica. En eso consistiría ese protocolo sanitario, ¿no? Exactamente, porque lo que yo quería incidir es que, claro, la primera parte es prevención, sobre todo de animales, prevención en humanos de no tocar o de ir ya vacunados previamente, pero claramente ante la posibilidad de riesgo, lo que no vamos a dejar es que la enfermedad se manifieste, porque entonces ya sabemos cuál es el pronóstico. Federica, tras conocer la importancia de estar concienciados, lo han dicho las personas que están aquí en la mesa, ¿por qué la vacunación anual es tan importante para asegurar la salud pública? Bueno, hemos estado hablando con los compañeros aquí, otros, de la importancia de la enfermedad. Hemos visto que es una zoonosis y para que una población humana y animal esté completamente protegida, el 70% de los individuos, en este caso perros, tienen que estar vacunados adecuadamente. Como ha comentado antes Inmaculada, pues existen vacunas de 1, 2 y 3 años, pero diversos estudios han demostrado que hay una gran variabilidad en cuanto a la respuesta de los perros a estas vacunaciones. Generalmente dependiendo del propio individuo vacunado. De hecho, comentaba antes Inmaculada al principio que hay que vacunar un animal perfectamente sano, pero pueden haber otras pequeñas circunstancias y grandes a su vez que pueden influir en la respuesta inmune de este individuo. Incluso edad o sexo, o por ejemplo un tratamiento con un medicamento que puede ser inmunosupresor. Por lo tanto, los mayores expertos recomiendan que, a pesar de la duración de la vacuna, que la vacunación se tiene que administrar anualmente. Incluso la Organización Mundial de la Salud, en una reunión que tuvieron a finales de los años 90, casi los 2000, en cuanto a las recomendaciones a España, dijeron que bajo ningún concepto España tenía que dejar de vacunar a perros y a gatos, e incluso lo que ellos recomendaban era vacunarlo anualmente. Pues
como han comentado antes los compañeros, aquí en España se produce una situación cuanto menos anómala, que dependiendo de las diferentes comunidades autónomas, la vacunación es obligatoria o no, o con diferentes periodicidad. Esto es algo que realmente, como han comentado antes ellos, deberíamos de modificar. Y entre todos, nosotros como MSD queremos estar juntos con los profesionales sanitarios, tanto humano y veterinario, y irnos a hablar con las instituciones, porque realmente esta situación es única, yo creo, en Europa. O sea, en cuanto a diversificación de protocolos vacunales según comunidad autónoma en una enfermedad tan grave como es la rabia, que antes han comentado que es así, es casi indefectiblemente mortal una vez que se desarrollan los síntomas en las personas, y lo que intentaremos entre todos es llegar a este consenso y a esta unificación de la vacunación anual en los perros, también, ¿por qué no?, de los gatos, porque también es otra fuente de enfermedad. No olvidemos que también los gatos pueden jugar, los gatos, incluso los que son callejeros, o los gatos outdoor, que son los que, a pesar de tener familia, pues salen al exterior a jugar. En un momento determinado pueden, por ejemplo, jugar con un murciélago enfermo y, a su vez, pues contagiarse de rabia. Son situaciones que nosotros no podemos predecir y, por lo tanto, no solamente nos interesaría que la población de perro, que es el mayor transmisor, esté vacunado, pero también la de gato. Cada vez está más presente en nuestros hogares. Y, por supuesto, para llegar a este objetivo de rabia erradicada para el 2030, esto se haga de forma anual, para tener al 70% mínimo de la población de perros inmunizada. Y, desgraciadamente, aquí en España no lo estamos. No lo estamos porque, de bote y pronto, con Galicia, País Vasco y Cataluña tienen la vacunación obligatoria. Estas tres comunidades autónomas, en las cuales no es obligatoria, baja el porcentaje global de animales inmunizados en el resto del país. Y luego, como comentaba Inmaculada, en Asturias solamente en perros potencialmente peligrosos. Cuando, hablando antes con Alfonso, este perrito que había sido mordido en el arco cigomático tenía un aspecto, antes de desarrollar la enfermedad, absolutamente pacífico, juguetón y una monada de perrito. O sea, que no tiene por qué ser el tipo. Exacto. O sea, Y luego lo que comentabas, que existe esa rabia muda, que totalmente... Esa es la que... Los pelos de punta. Pero quiero decir que no es solamente un pitbull o un rottweiler o, pues, yo tengo un chihuahua y os lo digo yo, que cuando se pone nerviosete, pues muerde. Y los niños son los principales individuos en riesgo, justamente porque pues juegan con ellos y no son capaces de detectar pues cuando el animal le va a morder o no. Entonces, por eso, nosotros creemos firmemente, y los expertos también nos lo dicen, que tenemos que seguir vacunando en España, que tenemos que seguir vacunando cada año. Citabas ese objetivo de la Organización Mundial de la Salud de rabia cero. ¿Qué acciones estáis llevando desde MSD Animal Health en el mundo y en España? Pues en España nosotros, colaborando pues con los distintos estamentos a nivel de salud, como estamos haciendo hoy, con compañeros de las universidades, de las autoridades, de médicos, veterinarios, intentando realmente crear concienciación sobre la importancia incuestionable de la vacunación para la prevención de esta zoonosis tan grave. Este año en Valencia, el año pasado estuvimos en Aragón, anteriormente estuvimos hablando con el Colegio de Veterinarios de Bilbao. O sea, estamos intentando nosotros ir digamos, donde realmente, por una parte, nos piden nuestra colaboración y, por otra parte, pues seguramente nos iremos a las comunidades autónomas donde todavía no es obligatoria la enfermedad, para intentar acercarnos a las autoridades y que esta situación cambie. Esto en España. Por supuesto, cualquier tipo de colaboración que se nos solicite por parte de
de otras instituciones. En el resto del mundo nosotros estamos colaborando desde hace ya pues casi 20 años en proyectos de responsabilidad social corporativa, en un proyecto que comentabas antes, Afaya Serengeti, para la zona del Serengeti de Tanzania, en África, y posteriormente nos unimos al proyecto Mission Revis, que está trabajando en India, Malawi, en otras zonas, la parte de Asia. Ya llevamos donadas 3 millones de dosis de rabia. Ha disminuido una barbaridad el porcentaje de individuos, de personas que mueren de rabia cada año, y realmente pues nos da una enorme satisfacción ver que con una cosa tan sencilla como es vacunar de rabia estamos salvando vidas. Recuerdo, Alberto, me parece que era cada 10 minutos muere una persona. Entonces, esos son datos que cuando estamos aquí en España y estamos lejos de estas situaciones tan impresionantes y nos parece algo, aquí no va a suceder, pero puede, no estamos exentos de riesgo. Y lo demuestra el caso de Ceuta del compañero Alfonso, pero yo recuerdo en el 2013 un animal que se paseó toda España hasta llegar a Toledo, pasando por Aragón, por Cataluña, por todas partes, y al final mordiendo en su paso a muchísimas personas. Y fijaros, era un animal vacunado, pero no era un animal vacunado de forma apropiada, porque en el momento de haber sido vacunado ya había sido contagiado de vacuna. Por lo tanto, de eso se trata, de prevenir, y nosotros queremos acompañar a todas las instituciones en este camino que esperemos que para el 2030 nos lleve a la erradicación de esta terrible enfermedad. Muchas gracias, Federica. Un Gracias a aplauso. ti.